Buenas, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Eric, esto es Viernes del Chiringuito de Valores. Hacemos este resumen semanal, dejando algunas noticias como cierre de semana, dejando esas acciones que de repente no son tan conocidas, que las sacamos de Russell 3000, de Russell 2000, son picantes, que son acciones de sectores de repente que no se habla tanto. Y para divertirnos, fundamentalmente. Esto obviamente no es una recomendación de compra, ni de venta, ni de nada, ¿sí? Si bien nosotros con Xavi, que en esta oportunidad no me pudo acompañar, somos asesores financieros, este es un video más que nada para divertirnos, para divulgar y para traer ideas tal vez que no están, digamos, tan difundidas, ¿no? En general se habla mucho de las siete magníficas o de las acciones principales. De hecho, el otro día, a modo de broma, decíamos que si OpenAI o SpaceX de Tesla, ¿no? De Elon Musk, estuvieran en bolsa, todo el mundo también estaría hablando de eso, ¿no? Pero bueno, nada, es lo que hay, y por eso nosotros queremos hacer algo un poco diferente y sobre todo para divertirnos, ¿no? En este espacio que en definitiva es un espacio nuestro y es un espacio que, bueno, en el mundillo, como decimos, ¿no? De YouTube y demás, hay tanto que se habla de finanzas, hay tanto que se habla de todas las cosas que nosotros, bueno, un granito más de arena no le hace mal a nadie. Así que veamos las noticias. La principal noticia que quiero destacar, en general Xavi destaca tres. Hoy me quiero concentrar en una sola, que es este anuncio de Powell de que esta restricción de la balanza monetaria de Estados Unidos, ¿sí? Lo que se llama quantitative tightening, estaría llegando a su fin, ¿sí? Recordemos de que desde el 2008, crisis subprimes, la política de la Fed fue una política muy laxa, monetariamente hablando, con una emisión histórica, ¿sí? De dinero, de dólares, ¿sí? Con los distintos quantitative easing que hubo, ¿sí? Si no me equivoco, hasta tres quantitative easing. Y con el final de la pandemia, donde el exceso de liquidez fue histórico a niveles nunca antes conocidos, ¿no? Y ese exceso de liquidez, con una economía restringida por la pandemia, fue lo que derivó en lo que conocemos la inflación, ¿sí? En el 2022 y luego con la política monetaria restrictiva, justamente para poder atacar esa inflación fuera de los objetivos de los bancos centrales. Recordemos que esto no solamente fue la Fed, sino fue a nivel internacional. Los principales bancos del mundo tomaron estas mismas decisiones justamente para dar soporte monetario a las economías con obviamente una caída de la actividad económica producto del cierre mundial, ¿no? De la pandemia en sí mismo. Así que eso estaría llegando a su fin. Es una buena noticia porque, como pasó en el 2023 con las crisis de los bancos regionales, donde había falta de liquidez y justamente la Fed tuvo que ir a asistirlos con algunas líneas de crédito especiales. Ahora pasa lo mismo. En definitiva, el gobierno norteamericano, que tenemos todavía el cierre de gobierno ahí sin definición, es parte de justamente esa necesidad que tiene el gobierno norteamericano de seguir financiando su déficit fiscal, ¿no? En definitiva, tanto que se habla del superávit y de la importancia que tiene para los economistas ortodoxos o más los economistas neoclásicos, por decir una forma, realmente en los mundos desarrollados, no corre eso. Simplemente se emite deuda para financiar ese déficit y punto. Pero el gran problema es que, claro, en una situación de restricción monetaria, ¿sí? Como la que estaba haciendo la Fed en estos últimos 2 años, 2, 3 años, esto les jugaba en contra. Obviamente también les jugaban en contra al gobierno norteamericano las tasas altas de referencia norteamericanas, ¿no? De la Fed, ¿no? La Fed Rates, por ende. Había presión política y también había una necesidad sistémica de Estados Unidos, porque de hecho ayer hubo también algunos problemitas con los bancos regionales de allí, donde obviamente hay tarjetas de créditos que no se pagan, morosidad que se incrementa, préstamos personales de personas sobreapalancadas, y eso genera obviamente una cierta inestabilidad del sistema que por ahora está contenida, no se contagia tanto a los bancos más grandes, pero este tipo de noticias es muy positivo para decir, bueno, ok, esta restricción de liquidez estaría llegando a su fin. Y esto es importante, y lo voy a mencionar con un gráfico de Real Investment Advice, donde está mostrando un poco el comportamiento del SP500 en la línea negra que tenemos aquí, ¿no? Con diferentes marcas de referencia, ¿sí? De hecho, acá tenemos el Quantitative Easing 1, bueno, la finalización el 2, etcétera. ¿Y qué pasa? Hay una correlación y una causalidad, podríamos decir, entre la expansión del mercado financiero en cuanto a precio, no en cuanto a valoración, y el exceso de liquidez del sistema muy clara, ¿no? A más liquidez en el sistema,
más sube el mercado. Pero el gran problema fueron estos últimos 2-3 años, donde esa relación ya no se sostuvo, porque justamente, y si vemos estas barritas que tenemos aquí pequeñas, son el producto de este retiro de liquidez que la Fed estuvo realizando. Pero no obstante, a pesar de eso y a pesar de incrementar las tasas de interés, solamente tuvimos esta gran corrección en el año 2022, pero luego ya pudimos seguir avanzando a los niveles que nos encontramos ahora, casi el doble podríamos decir. Pero la pregunta es, ¿cómo se sostuvo si tenemos una restricción de liquidez? No vamos a andar en el tema, hay un montón de factores, como por ejemplo puede ser el advenimiento de la inteligencia artificial y todo lo que ya conocemos y demás, justo con las 7 magníficas encabezando o liderando, ¿no?, esta gran suba. Pero la pregunta es, vale, ¿esto se puede seguir sosteniendo? Porque recordemos una cosa, y ya pasando a la parte de los gráficos, ¿sí? Recordemos una cosa, que tengo el oro, ¿sí? Después lo vamos a ver. Sí, recordemos algo, ¿no? Este es el gráfico del triple Q, ¿no? Del Nasdaq. Y tenemos esta tendencia alcista desde octubre del 2022, es lo que analizamos. Y todavía no se perdió tendencia. O sea, seguimos una tendencia muy firme. Pero el gran riesgo es que estamos volando a alturas muy elevadas, ¿no? Y cuanto más estiramos el sistema, cuanto más exigimos la máquina, más sensibilidad ante cualquier situación va a tener el mercado. Y algo muy claro del viernes pasado, ¿no? Donde estos anuncios, entre comillas, anuncio, ¿no? Un tuit de Trump diciendo de que China estaba difícil para negociar, todo el problema que hay con las tiras raras, las fricciones comerciales que todavía no se resolvieron, hizo bajar el mercado mucho, mucho en un día, solamente porque hay un poco de miedo con respecto a eso. Bajó casi 4%, ¿sí? Entonces esto lo vuelve a estas alturas, donde estamos volando, un mercado bastante vulnerable a que haya una mala noticia, ¿sí? Y por ahora la narrativa de la inteligencia artificial y todo el empuje que está teniendo el sector sigue permitiendo mantener estos niveles de precio. Pero la pregunta es, si hay algo un poquito más profundo, porque recordemos que luego de Liberation Day en abril no hubo grandes disrupciones. Hubo 2 grandes disrupciones este año. La primera, a principio de año, donde se puso en duda las grandes inversiones y el coste de los data centers para correr la inteligencia artificial, cuando vino DeepSeek, esta inteligencia artificial china. Recordemos que ahí Nvidia sufrió mucho, llegó a, si no me equivoco, a $100. O fue con el Liberation Day, no me acuerdo exactamente, pero bueno, ha sido muy golpeada y el mercado se resintió bastante. Y luego el Liberation Day. Y desde ese momento a hoy no ha pasado nada. Y todavía la situación comercial, sobre todo con China, sigue estando. Entonces, es una situación que vuelve al mercado vulnerable a estas alturas. Y encima, por atrás, sigue estando esa complacencia de los inversores de que acá no está pasando nada, o acá, mejor dicho, no va a pasar nada, porque si pasara algo, la Fed va a seguir, estando como safety net, ¿no? Como backup, va a soportar el mercado, ¿sí? Y eso, vale, ok, puede que sea así, puede que no, no lo sabemos. Eso fue en el 2008 y durante todo el periodo desde ese año a hoy. No puede ser todo el tiempo así, porque eso genera primero una conducta de moral hazard, ¿no? Donde nosotros no asumimos los riesgos de nuestras acciones como inversores. Entonces, eso es algo que es un riesgo latente, ¿vale? Y con los niveles de crecimiento, como mostramos en el viernes anterior, desde los mínimos a hoy, ¿sí? 52%, específicamente a hoy sería 50%, ¿no? Vale, ¿dónde está la corrección? ¿Sí? ¿Dónde está la corrección encima en un proceso donde la liquidez sigue drenándose del sistema? ¿Está bien? Está bien, está ayudado por la baja de tipos de interés, ok, perfecto. La narrativa esa la sostenemos, está todo bien. Pero de vuelta, la liquidez ¿dónde está? ¿Vale? Entonces es una noticia que podríamos tomarla como positiva de que se acabe el quantitative tightening. No obstante, eso no implica de que la Fed vaya a inyectar liquidez si no se requiere, ¿vale? Entonces, acá solo decir que realmente estamos más para empezar a tomar, digamos, decisiones de gestión de cartera orientadas a gestionar el riesgo de exposición que tenemos, más que seguir buscando más profit.
Eso es un punto importante. Así que esto con respecto a lo que es el triple Q, el SPY es la misma historia. Hacer mención especial, y estamos en cuánto tiempo, en 10 minutos, ya cómo se pasa el tiempo. Hacer mención especial al criptoactivo de excelencia, ¿no? Al Bitcoin, que sigue sin poder traccionar. De hecho, teníamos establecido un objetivo en los 133 y no lo pudo alcanzar. Está rompiendo la media móvil de 200 ruedas. Acá estamos en un gráfico semanal. Y en principio está queriendo testear esta línea de soporte alcista de corto plazo, ¿vale? A ver si la quiebra o no. Si la quebrara, tenemos todavía la de fondo, ¿sí? Tenemos la verde de fondo que todavía nos va a proveer un poco de soporte, ¿sí? En la zona de los 94, 95. Esto depende del ángulo y del tiempo, ¿vale? Pero todavía nos va a proveer un poco de soporte. Pero en principio, si extendemos algunas, si trazamos algunas extensiones de Fibonacci, tenemos como un primer objetivo muy marcado y con un soporte bastante relevante en los $100, ¿no? Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? En todo este rango que tenemos aquí, ¿no? Tanto por objetivo de extensión de este ABC, podríamos llegar a decir, ¿no? Directamente, ¿no? Vamos a marcarlo de esta manera. Acá fue un ABC bastante rápido, ¿sí? Donde podríamos esperarlo perfectamente en los 101 mil dólares, ¿vale? Así que en ese sentido tenemos a un BTC bajista, lo cual, bueno, es un activo de alto riesgo, ¿no? Sabemos de que el BTC, bueno, nos podría estar adelantando ciertas cuestiones, ¿vale? Así que nada, a tenerlo en cuenta ahí. Y por último, para ir cerrando el oro, la verdad que, ¿qué decir del oro, no? El oro, simplemente quiero mostrar acá, el gráfico principalmente semanal del oro. El oro es un reflejo de que algo no está bien en el sistema, por decir una forma, ¿no? Voy a bajar acá las ondas de Elliot. A ver, nosotros tenemos trazado acá, y voy a borrar esto, si no nos molesta. Esta es la media móvil de 200 ruedas, ¿vale? De 200 ruedas diarias. Y una Bollinger Band de 2 desvíos, ¿sí? Nosotros estamos desviados más de 2 veces. ¿Sí? El oro se hiperaceleró en tan solo un mes, ¿no? Haciendo un incremento del 30%. Entonces, acá hay algo que no está funcionando del todo bien. Entonces, ¿se va a poder sostener el mercado? No lo sabemos, pero por lo menos hay que tener un poco de salvaguarda y guardarnos algunos cartuchos en el bolsillo para que cuando venga el ajuste poder comprar lo que haya de oferta, por decirlo de una manera. No me gusta decirlo de esa forma, pero de cierta manera hay que ser precavidos. Y ahora, para poder cerrar este viernes de Chiringuito, quiero comentar la acción de la semana, la que traemos ahora dentro de nuestro ciclo de acciones satelitales, ¿vale? Es Viasat, ¿sí? Que es una acción interesante, es una empresa de comunicación global con sede en California, Estados Unidos, sí, ofrece internet, voz, conectividad móvil, fija para sectores residenciales, aviación, marítimo, energía, gobierno, todo lo que tiene que ver con aplicaciones militares, ¿vale? Y lo bueno que tiene es que tiene una integración vertical. Diseña, fabrica y opera sus satélites y últimamente ha adquirido Inmarsat, ¿vale? Para poder expandir su alcance a nivel global. Es una empresa bastante interesante porque no solamente, si bien tiene una historia, digamos, de mayor esplendor, si lo decimos en cuanto a precio, donde ha llegado a máximos de 99 o 100 dólares, ¿sí? De hecho, si movemos para atrás, no. En el 2019, ¿sí? Ha sufrido bastante, mucho por decir una manera, ¿sí? Ha llegado a perder casi el 90% de su valoración, ¿sí? Sí, el 92%, pero desde lo que es principios de este año, ¿sí? Fines del año pasado, ha incrementado, y acá estamos viendo los grandes números, ¿sí? Un fantástico de punta a punta, más de 400%, ¿sí? ¿Y a qué se debe, ¿no? Este incremento fantástico? Más allá de lo técnico que vamos a comentar en un minuto, comentar algunas métricas claves que está teniendo la empresa. Principalmente el price to book value es de 1, frente al promedio del sector que es de 4, lo cual podríamos decir que estaría infravalorada, si bien es un análisis un poco digamos que hay que profundizar más dentro de lo que es esa métrica, estaría, entre comillas, infravalorada. Pero el más importante es el crecimiento que está teniendo el flujo de caja operativo, ¿vale? Porque recuerden que estas empresas son de capital intensivo, hacen mucha inversión y no suelen tener cash disponible, pero esta empresa sí lo tiene y está creciendo a 38% interanual, muy por encima del sector, y eso es muy interesante.
No obstante, a nivel ingresos está mostrando un poco de caída, pero no es lo más relevante, ¿no? Es una empresa de estas que más prometen por el tipo de inversión y por el tipo de sector donde se encuentra. De hecho, tienen un buen margen de EBITDA positivo del 30%, casi el triple de lo que es el promedio sectorial, que es el 11%. Y como dije, ¿no? Tiene un momento bursátil increíble, ¿no? De 400% de crecimiento. Eso es algo excelente. En cuanto a dividendos, no paga, obviamente, que podríamos esperar de una empresa en pleno crecimiento. Y si bien tiene una deuda, debt to equity un poco elevado, de 154%, un apalancamiento alto, tiene una liquidez sólida, ¿sí? De hecho, el current ratio, ¿no? Esa capacidad de cobertura de la deuda de corto plazo es de 2-1, lo cual la vuelve, digamos, cómoda a la hora de tener que cubrir deuda cortoplacista, ¿vale? Entonces tiene una valoración atractiva, es un sector pujante, es un sector que dentro de lo que es el advenimiento de la inteligencia artificial y la necesidad de conectividad cada vez mayor es clave. Por ende, es una de las perritas que le queremos traer en el día de hoy. En cuanto a análisis, vale, veámoslo desde el análisis semanal, ¿sí? Nosotros tenemos esta línea, esto lo voy a borrar, así no molesta, y también voy a borrar las bandas de Bollinger, así tampoco molesta, ¿vale? Bien, y vamos a poder analizar hacia atrás, ¿sí? De hecho, las valoraciones que tenía a principio de este año eran valoraciones similares al 2003, ¿sí? 2003, 2000, 99, 98, o sea, bueno, unas valoraciones como, o mejor dicho, no valoraciones, precios muy, muy por debajo de lo que deberían estar las empresas en general, ¿no? Con obviamente muchas revisiones negativas, muchos resultados negativos, pero propio de una empresa de estas características, aunque tiene muchos años, a diferencia de Satellogic, que es mucho más joven que esta, y inicia luego de, a ver si tenemos acá luego de estar varias semanas, desde noviembre del 24 hasta junio del 25, varias semanas en esa zona, ¿vale? Rompe esta línea de resistencia dinámica bajista y inicia este ciclo alcista que fue de tan solo 6 meses, ¿no? Entonces por eso lo vamos a analizar en términos diarios. En términos diarios es claro, acá también voy a sacar así no nos molesta, ¿vale? Algunos indicadores. En términos diarios, acá tenemos una gran concentración de volumen, ¿sí? Justamente por eso podríamos decir que dada la volatilidad de este tipo de activos, acá teníamos un periodo de acumulación bastante marcado, ¿sí? Pero bueno, obviamente es un activo small cap, es un activo donde, bueno, en realidad no es small cap, es nada, perdón. Es un activo donde tiene una amplia volatilidad, por eso lo podríamos asociar con small cap. Esta volatilidad que está teniendo rompe, ¿sí? Cuando dijimos en el gráfico semanal, y nos inicia este ciclo alcista que lamentablemente estaría finalizando. De hecho, voy a copiar esto que no lo tengo copiado acá. De hecho, estaría finalizando. Tenemos una estructura por ondas de Elliott clarísima, ¿sí? De 5 ondas, donde al final nos está haciendo una excelente, por decirlo de una forma, no excelente, depende de qué posición uno esté, divergencia de fin de movimiento acá, muy clara, muy clara, haciendo nuevos máximos e intentando romper, ¿vale? E intentando romper esa línea de resistencia bajista que teníamos acá. No obstante, acá tenemos que evaluar de vuelta, ¿no? Uno pudo haber montado trades en este movimiento, ¿sí? En cualquier momento, ¿vale? Pero acá estamos corriendo un riesgo. Fundamentalmente el riesgo viene por el lado de el riesgo-beneficio de entrar en una posición así, ¿no? Porque si nosotros tenemos que establecer un stop y un profit target, el profit target más obvio al cual podríamos aspirar es el precio de $47, $48, que está dado por esta resistencia estática marcado por el máximo llegado en mayo del 2023, ¿sí? Que son estos 46, $47, ¿no? Entonces nosotros podríamos aspirar a un valor de 36%, pero a la baja, ¿sí? A la baja tenemos un stop claro que es por debajo de esta sombra bajista que tenemos acá, que fue cuando entró en duda, que fue todo el proceso de cuarta, ¿vale? De la onda 4 de grado mayor de todo este ciclo alcista de la acción. Entonces, francamente es una acción que obviamente puede seguir estirando un montón. De hecho, voy a copiar acá, así lo tenemos bien compuesto acá. Esto lo voy a borrar, ¿sí? Podríamos aspirar acá, pero claramente nuestro stop tiene que ser un stop un poco profundo, ¿sí? Y con una divergencia ya marcada, lo cual inicia alarmas, ¿vale? Entonces, realmente no es una acción para entrar ahora.
es una acción para esperar la corrección. Y de hecho, si quisiéramos tomar alguna posición de aquí, podríamos marcar, y voy a hacer un retracement desde el mínimo hasta el máximo, podríamos marcar dos puntos de entrada. Por un lado, el punto de entrada obvio, que es la cuarta de menor grado, ¿sí? Que es en la zona aproximadamente de $26. Y el segundo punto de entrada más profundo, con una corrección más severa, sería entre la zona de los $16 y $19. ¿Sí? Son, obviamente, acciones para gente que le gusta arriesgar, ¿vale? A pesar de que está en el Nasdaq, se comporta con una volatilidad muy, muy, muy elevada. De hecho, me estoy confundiendo. A ver, vamos a ver una cosita, a ver si está en el Nasdaq o no. Ahí está, ahí lo confirmé. Sí, efectivamente está en el Russell 2000. ¿Sí? No está en el Nasdaq. Cotiza en el Nasdaq, pero está en el índice Russell 2000. Sí, me parecía porque me sonaba muy raro que estuviera en el Nasdaq. Dado el nivel de volatilidad que tiene este tipo de activo y es un small cap aparte. Así que bueno, dicho esto, es una acción que promete, es una acción interesante, es una acción que tiene fundamentals, pero dentro de lo que es el análisis técnico, ¿vale? Estaría entrando en una zona de posible corrección, ¿sí? Posible corrección. Esto no quiere decir que esta onda 5 no continúe a esta zona de objetivo de los 46, $47, que es esa resistencia que mostraba, pero claramente es mucho más arriesgado que en otros lugares. Podríamos obviamente entrar con un stop infinitamente más corto, perfectamente. Esto ya es la gestión operativa de cada uno, el riesgo que quiere asumir, el tamaño de postura que uno quiere tomar y el nivel de ganancia que uno va teniendo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de inversiones, uno no tiene que solamente hablar de, vale, 20 minutos, es una cosa increíble, cómo pasa el tiempo, chicos. No tiene que solamente uno hablar de una acción en concreto, el comportamiento técnico, el comportamiento fundamental, sino es cómo se integra a nuestra cartera, cómo se integra a nuestro estilo operativo, cómo se integra o cómo, si cumple esas reglas que nosotros tenemos que seguir para gestionar nuestro trading. Así que dicho todo esto, muchas gracias por estar ahí. Obviamente es un video larguísimo. Nadie va a llegar a este nivel, pero bueno, yo me divertí mucho. Así que saludos y que estén bien. Buen fin de semana.